Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta noche. Agradecemos a la plataforma Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras por habernos invitado para llevar este estudio a toda la comunidad de la Iglesia Éfeso y sus obras. ¿Verdad? Vemos, ¿verdad?, la preocupación, el interés de Yo Soy Iglesia Éfeso, de gloria al Señor, de llevar a cabo estos estudios con el fin, el propósito de orientar, ¿verdad?, de amonestar, porque no exhortar también, ¿verdad?, a la comunidad para tener muy en cuenta la instrucción de los niños. Así es que, hermanos, Dios les bendiga a todos, sean muy bienvenidos, ¿verdad?, a toda la Iglesia Éfeso y sus obras. Vuelvo a repetir, gracias a la plataforma, a los hermanos encargados de Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Vamos a hacer una oración, cantaremos algunos 2 o 3 estribillos porque ya el tiempo está avanzando. Oramos a Dios. Padre, en esta hora de la noche te damos gracias por habernos permitido llegar hasta este momento, este día en que hemos, oh Dios, de alabar tu nombre, pero también para predicar tu palabra, para dar este mensaje a toda la comunidad de tu iglesia Éfeso y sus obras dentro y fuera de la República Mexicana. Padre eterno, Dios todopoderoso, ayúdanos a hacer lo que tú has puesto en el corazón de mis hermanos y de tu servidor, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Cantemos ese estribillo que dice: Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Te alabo, mi Señor, te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Gloria a Dios para siempre. Cantemos el estribillo que dice: amén. En el hogar necesitas a Jesús, y así nos vamos preparando para escuchar la palabra de Dios. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar tú necesitas
necesitas a Jesús. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. Funda tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Funda tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Si vienen ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Si vienen ríos y fuertes vientos, pero tu casa no caerá. Funda tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Funda tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Si vienen ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Si vienen ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Gloria a Dios para siempre. Pues bien, vamos ya a ocuparnos en el mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 6 al versículo 10. En este hermoso pasaje fundamentaremos nuestra meditación de esta noche tan hermosa. Amén. Vamos entonces a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer, hermanos, juntos en el nombre del Señor. Dios bendiga a los papás, ¿verdad? A las mamás. Dios bendiga a todos los hermanos que ya están conectados. Y yo les animo, hermanos, les invito que compartan esta transmisión, que va a ser de mucha bendición y de mucha utilidad a los padres de familia. Bendito sea el Señor. Vamos entonces a la palabra. Jueces capítulo 2 versículos 6 al 10, que a la letra dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendito sea nuestro Dios. Dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, amén, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, alabado sea nuestro Dios para siempre. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Padre. Oh Señor, te rogamos tu bendición, te rogamos tu dirección,
te rogamos, oh Dios, tu guianza en esta hora. Vamos a hablar tu palabra. Purifica mis labios con el carbón encendido de tu altar, y que en esta hora solamente hable tu palabra. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a meditar en la palabra, en el tema, ¿verdad?, que se ha, ¿verdad?, preparado para esta ocasión, ¿verdad? Nuestro tema se titula Los resultados de la falta de instrucción espiritual en los niños. Los resultados de la falta de instrucción espiritual en los niños, ¿verdad? Así es que, hermanos, vamos a hablar acerca de este tema. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, la palabra resultado, oigan bien, papás, si están conectados ya, mamás, hermanos y hermanas, resultado, la palabra resultado significa efecto y consecuencia de un hecho, operación o deliberación. Amén. Eso significa la palabra resultado. Otra vez, la palabra resultado significa efecto y consecuencia de un hecho, operación o deliberación. También esta palabra significa consecuencia o efecto que resulta de una acción, hecho u operación matemática. Fíjense nada más. También significa rendimiento que se obtiene de algo. Esperamos que esta definición de la palabra resultado quede bien grabada en su mente y en su corazón, porque, hermano, está muy ligado al estudio que hoy nos ocupa. La palabra instrucción, esta palabra, escuche bien, la palabra instrucción significa enseñanza o doctrina. Amén. La palabra instrucción significa enseñanza o doctrina. Así es que, sea la palabra enseñanza o doctrina, esas dos palabras significan instrucción. Bendito sea el Señor. Hermanos, el versículo 10, hermanos, el versículo 10 nos habla, hermanos, el versículo 10 nos habla del surgimiento de una nueva generación que no conocía a Jehová, hermanos, ni la obra que había hecho por Israel. Hermanos, el verso 10, el cual, oiga bien, el cual nos señala la falta de instrucción espiritual y los resultados en los niños, el cual nos señala, escúchelo bien, la falta de instrucción espiritual y los resultados en los niños. Hermano, hermana, la Biblia dice, hermanos, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. Quiero, hermanos, que ustedes analicen, noten lo siguiente. Los de la generación de Josué, dice la Biblia que toda esa generación sirvió, dice la Biblia, hermanos, sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué. Amén, amén. Toda esa generación, todos los contemporáneos de Josué sirvieron a Jehová. Y aún, hermanos, dice la Biblia, hermanos, aún dice la palabra del Señor, aún los que le sobrevivieron, dice la palabra, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Toda esa generación y los que sobrevivieron después de la muerte de Josué, dice la Biblia, que sirvieron a Jehová, sirvieron a Dios.
Pero llegó el momento en que Josué tendría que partir de esa tierra, hermanos, al cielo. Dice la Biblia, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. De 110 años murió Josué, el gran líder, el gran caudillo de Israel, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Correcto, hermanos. Y dice el verso 10, aunque sea repetitivo, vea usted lo que dice. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, los de la generación del tiempo de Josué, y aún los que sobrevivieron murieron. Y después de esas generaciones, dice, y se levantó después de ellos en otra generación al norte que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En el verso 10, aunque de una manera específica, hermanos y hermanas, nos señala, óigame bien, nos señala, hermano y hermana, aleluya, la falta de instrucción. La falta de instrucción, hermanos, en la vida de los niños, sí, hermano. Alabado sea el Señor. Y no solamente la falta de instrucción, sino los resultados de esa falta de instrucción en la vida de los niños. Esa generación se levanta, ¿verdad? Ahora, la nueva generación, óigame bien, la nueva generación no conocía a Jehová. Y como dice la palabra, hermanos, ni la obra que Jehová había hecho por Israel, así dice la Biblia. Hermano, esta nueva generación, óigame bien, estaba tan enteramente, hermano, tan enteramente entregada a las cosas del mundo, que hermanos, que les importaba muy poco, hermanos, el verdadero, aleluya, que les importaba muy poco del verdadero Dios y del servicio que debían darle. Por lo que, hermanos, fácilmente se desviaron hacia los falsos dioses y a sus abominables, hermanos, supersticiones. Sí, así ocurrió. Esto, óigame bien, escuche bien, esto es lo mismo que está ocurriendo, hermanos, y ocurrirá. No es que sea yo negativo o pesimista, no. Esto es lo mismo que está ocurriendo y ocurrirá si es que los padres, oiga bien, si es que los padres y la iglesia descuidan la instrucción espiritual en los niños, hermano. Eso va a ocurrir, hermanos, hermanas. Tendremos generación, ¿verdad? Generación de hijos e hijas, hermanos, que se van a olvidar de Dios, hermanos, se van a apartar de Dios. Habrá, hermanos, resultados catastróficos, lamentables en la vida de los hijos que, hermano, que a falta de instrucción espiritual, resultados terribles y espantosos. Bendito sea nuestro Dios. Veamos pues en esta noche algunos, tal vez no vamos a abarcar todo, pero algunos resultados, hermanos, de la falta de instrucción en los niños. Vamos a ver. Primer resultado, el abandono a Dios. Hermano, si los hijos no son instruidos en lo espiritual, tarde que temprano van a abandonar a Dios, se van a apartar de Dios, hermana. ¿Sí? Hermanos, la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel, hermanos, se apartó de Dios, ¿qué cree que hicieron? Hicieron lo malo. Nada peor pudieron hacer, hermanos, que provocar a ira. Hermano, óigame bien, que provocar a ira a Dios, hermanos, y nada más perjudicial para ellos mismos. Y lo hicieron ante los ojos de Jehová. Ya no les quedaba ningún pudor,
ninguna vergüenza. Hermanos, ellos pecaban abiertamente y tajantemente delante de Dios, delante de Jehová. Vea usted el versículo 11, dice, el verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dice la Biblia, y sirvieron a los Baales. ¿Se da usted cuenta, hermano, hermana? ¿Cómo es que el pueblo de esa generación, a falta de instrucción espiritual de sus padres, escúchelo bien, porque ahí viene en el verso 10, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, escúchelo bien, que no conocía ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué? Pues nadie les contaba, nadie les hablaba, nadie les decía acerca de Dios, acerca de los milagros, acerca de los portentos, ¿verdad?, que Dios había hecho con Israel desde Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Hermano, hermana, al no conocer de Dios, hermano, al no saber nada de Dios, ellos se corrompieron, abandonaron a Dios e hicieron lo malo, hermano, delante de nuestro Dios. Bueno, hermano, hermanas, ¿cuántos, óigame bien, cuántos de los niños, adolescentes, jóvenes y aún, escúchelo bien, y aún adultos, por la falta de instrucción espiritual, han abandonado a Dios, han dejado a Dios, hermanos, y no sienten nada por el culto a Dios, por las cosas de Dios? Antes están entregados, hermanos, a la idolatría, escúchelo bien, de la tecnología, en el mal uso de las redes sociales, hermanos, y entregados a los ídolos de pecados, hermano. Hermano, hermana, vea usted el versículo 12. Dice el versículo 12: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Se da usted cuenta? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Los hijos, escúchelo bien, los hijos. Vamos a hablar de los niños, ¿verdad? No hablo de los que no han perdido la inocencia todavía. No. De los niños que ya perdieron la inocencia. Los niños, hermano, que perdieron ya la inocencia. Los adolescentes, ¿verdad? Nuestros jóvenes, ¿verdad? Uno que otro despistado adulto también lo hace, pero vamos a hablar de estos tres. Los niños que han perdido la inocencia, los adolescentes y jóvenes, hermanos, se apartan de Jehová. La mayoría se aparta de Jehová, como dice la Biblia. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y el 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hoy en día, hermanos, Baal, Astarot, los ídolos, hermanos, son, hermanos, ¿qué cosas son? La tecnología, las redes sociales, el pecado, hermano. Nuestros niños, adolescentes y jóvenes prefieren, hermanos, estar en su celular, en su laptop, hermano, en su computadora, hermano, hermana, en la tablet. Prefieren estar ahí antes que acudir a la oración, antes que acudir al templo, antes que estudiar la Biblia. Hermano, hermana, no quieren nada. Así como dice la Biblia, se fueron tras los dioses ajenos, tras los Baales, tras, hermanos, Astarot y otros dioses más de los pueblos de alrededor. Hermano, hermana, esto es lo que está ocurriendo con nuestros hijos, con nuestros niños, hermanos. Aleluya. Hermano, han abandonado a Dios, han dejado a Dios y no, hermanos, no sienten nada por el culto a Dios, hermano, no sienten. Es hora de culto, es día de culto, y nuestros hijos nada quieren que acudir al culto, hermanos. Hermano, por las cosas de Dios no sienten nada.
Antes están, hermanos, entregados a la idolatría, a la tecnología, en el mal uso de las redes sociales, hermanos, y entregados a los ídolos de pecado y de maldad. Hermano, así es que este es uno de los resultados de la falta de instrucción en la vida, de la instrucción espiritual en la vida de los niños, de los adolescentes, hermano, hermana, de los jóvenes, sí, hermano, hermana. Es uno de los resultados, el abandono a Dios. Usted, hermana, no se extrañe, no diga, yo no sé por qué mis niños no quieren ir al templo, mis adolescentes no quieren ir al templo. Bueno, más al ratito veremos por qué. Bueno, de hecho, por la falta de instrucción, por la falta de doctrina, de enseñanza a nuestros hijos. Segundo resultado, la tibieza espiritual. La tibieza espiritual es otro de los resultados, hermanos, hermanas, de la falta de instrucción espiritual en la vida de nuestros niños. La tibieza espiritual. Oiga bien, después de abandonar al verdadero Dios, hermanos, no se hicieron ateos. Los israelitas no se hicieron ateos. Además, la Biblia, hermanos, nos relata, hermanos, que ellos, hermanos, los israelitas, óigame bien, hermanos, mezclaron el culto a Dios con el culto a Baal y a otras deidades. Es decir, servían a Dios, pero también servían a ¿quién? A los ídolos, a los Baales. ¿No les suena familiar? ¿No les suena familiar? Hermano, hermana, después de abandonar al verdadero Dios, hermano, no se hicieron ateos, ¿no? Hermano, pues no eran tan necios como para que dijeran, no hay Dios. No eran tan necios como para que dijeran, no hay Dios. ¿Qué dice el necio? Usted va a leer, o vamos a leer en Salmos 14:1. ¿Qué dice? Dice la palabra en Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo dice la palabra? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El ateo, hermano, es un necio. Ahí dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahora, estos creyentes, oiga, del Antiguo Testamento, hermano, hermana, no eran tan necios como para que dijeran, no hay Dios, ¿no? Porque habían hecho una mezcolanza, una mezcla, ¿verdad? De servir a Dios y servir a los ídolos, hermanos. Y es, hermano, exactamente, escuche bien, y es exactamente lo que está pasando en los niños. Hablo de los niños que ya perdieron su inocencia. No estoy hablando del niño de pecho. No. Del bebé que acaba de nacer. Hermano, hablamos de los niños que han perdido su inocencia. Es lo que está pasando en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes. Hermano, los niños, adolescentes y jóvenes les da igual estar en el mundo y estar en la iglesia. Cantar a Dios y cantar las canciones del mundo, hermano, ¿sí? Porque están viviendo en una tibieza espiritual. Amén. Como dice la palabra en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 3, el versículo 15. Dice la palabra, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 15. Dice así, en el nombre del Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Palabra, ojalá fueses frío o caliente. Vamos a Apocalipsis pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí habla, hermano, de un estado espiritual. Dice así, en el nombre del Señor. Hermano, yo tibio es algo neutral. Que como decimos, ojalá fuese son de allá, pero son, hermanos, adolescentes, jóvenes, de niños ya de 10 años, de 8 años, ¿verdad? Que, hermanos, les da igual estar en el mundo y estar en la iglesia, ¿verdad?
Es más, hay iglesias donde en la mañana hay culto y en la tarde dice pueden ustedes, ¿verdad?, estar ¿verdad?, con su familia, se pueden ir a recrear, al cine, a ver dónde se van, hermano. Bueno, hermano, déjeme decirle que esto es lo que está pasando. Hay tibieza espiritual en los niños y es el resultado de la falta de instrucción, es decir, de la falta de la enseñanza, de la doctrina, de la palabra de Dios, hermano. Amén. De la palabra de Dios. Hay hijos, hablo de aquellos que todavía no tienen economía, ¿verdad? No tienen ni Biblia, ¿verdad? Los papás, ¿verdad?, se preocupan más en comprarle su tablet, en comprarle su buen celular, en comprarle su computadora, pero no le compran Biblia, no les dan Biblia. Hermano, tampoco les enseñan la palabra, no los instruyen en la doctrina, no les enseñan, hermano, y a medida que van creciendo, ¿verdad?, van dejando de ser niños, pasan a la adolescencia, a medida que van avanzando, se vuelven más y más, ¿verdad?, alejados de Dios. Y si creen en Dios, pero ya de una manera tibia, de una manera como Dios no le agrada. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La palabra ojalá expresa un deseo, ¿verdad?, a que se cumpla lo que se ha dicho o se va a decir a continuación. Ojalá, como deseo, ¿verdad?, que estés frío para lanzarte al infierno a calentarte para siempre. Que seas caliente para que me sirvas, gloria al Señor, para que andes en mis caminos. Pero a Dios no le agrada, escuche bien, hermano, no le agrada la tibieza espiritual. O nos definimos de una vez por todas, o el Señor tendrá que hacer algo con nosotros. Rápidamente, segundo resultado de la falta de instrucción espiritual en los niños, sin duda es la mundanalidad. La mundanalidad. Hermano, hermana, el pueblo de Israel, hermanos, se volvieron mundanos. Esa generación, hermanos, que se levantó y que no conocían, como dice la palabra del Señor, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué no conocían a Jehová? ¿Por qué no conocían las obras que Dios había hecho por Israel? ¿Por qué? Porque sus padres, óigalo bien, sus padres no los instruyeron. Sus padres, como decimos hoy, no los doctrinaron. Por eso se volvieron mundanos, hermanos. ¿Y cómo es que se volvieron mundanos? Bueno, sencillamente al ir tras los dioses ajenos y servirles. Miren nada más, tras ir, hermano, tras los dioses ajenos y servirles, hermano, esos dioses ajenos de los pueblos y naciones de alrededor. Quiero que lea usted el versículo 12, vamos a repetir. Dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos. Vea lo que dice: los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y el 17: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Hermano, hermana, bendito sea nuestro Dios. Se volvieron mundanos, se volvieron paganos, hermano, hermana, sí, porque la Biblia dice la palabra: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos,
a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. Miren nada más, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, se volvieron mundanos, paganos, como a veces decimos, ¿verdad? El hermano fulano de tal ya se fue al mundial, ¿verdad? Es decir, ya se fue al mundo. ¿Y por qué se fue al mundo? Bueno, algunos con conocimiento de causa se fueron, se van al mundo. La Biblia los llama, ¿verdad? Los anomoí. ¿Cómo les llama la Biblia? Los anomoí. ¿Y qué significa anomoí? Pecar con los ojos bien abiertos, pecar con los ojos, es decir, conociendo, sabiéndolo, teniendo el conocimiento de Dios, hermanos. Pero muchos, en el caso de esa generación, estos tres batallan contra el alma, hermano, hermana. Si de por sí tenemos tres enemigos acérrimos y otro tanto que no fueron instruidos en lo espiritual, pues imagínense, hermano, imagínense, se volvieron completamente mundanos, hermano. Hermano, lamentablemente, escuche, lamentablemente lo mismo está pasando en los niños, en los adolescentes y jóvenes, hermanos. Aleluya, son unos verdaderos mundanos y paganos por no ser instruidos por sus padres. Al no ser instruidos por sus padres, por la iglesia, hermano, que los han descuidado, se volvieron mundanos. ¿Cómo viste? Vea usted, hermano, cómo se arreglan. Véalos cómo se divierten. A lo mejor, hermana, no ha visto todo eso, pero visten mundanamente. Hermano, se divierten mundanamente. Hermano, se arreglan, como usted ya sabe, mundanamente. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué sucede eso? ¿A qué se debe, hermano, hermana? Se debe, ¿verdad, hermano? Por la falta de instrucción. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, el versículo 4. Vea lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué nuestros hijos, por qué nuestros niños, adolescentes, jóvenes son mundanos, paganos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se les ha instruido, no se les ha dicho. A veces, ¿verdad? Decimos, pobrecitos, son jóvenes, ¿verdad? Tienen que disfrutar la vida todavía. Sí, yo no me aparto, que se arreglen, ¿verdad? Que se arreglen, ¿verdad? Que se vistan, que se divierten, pero todo, ¿verdad? Como debe de ser, recatadamente. Hay manera de divertirse sano, pero no yéndose a los antros, no yéndose a los bailes, no yéndose a los lugares que Dios prohíbe en su palabra. Así es que, hermano, hermana, cualquiera que quiere ser amigo del mundo es enemigo de Dios, se hace enemigo de Dios. Así es que ese niñito que tienes ahí, ese adolescente, ese joven, si es mundano y pagano, es enemigo de Dios. Además, la Biblia dice en 1 de San Juan capítulo 2, el versículo 15 al 17, dice: no améis al mundo. Esto es lo que le tienes que enseñar a tus hijos. Le tienes que hablar a tus hijos: no améis al mundo. No dice ahí ámalo poquito, ámalo la mitad. No, aquí dice: en nada ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjese, hermano, hasta dónde trasciende este versículo. Si nosotros les hacemos entender y permitimos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo haga entender esto a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Ellos van a cambiar con el, hermano, por el poder del Espíritu Santo. Aquí dice, hermano, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa? Que Dios no ama
a aquel que ama al mundo. Imagínense nada más, ¿verdad? Usted me va a decir, no, pero es que el pastor Flores dice que Dios me ama tal como soy. Hermano, pues tenga cuidado. Si usted conoce de Dios, si usted sabe de Dios y usted se aparta y se va al mundo, se vuelve mundano, la Biblia dice que el amor del Padre no está en él. Así es que, hermanos, qué cosa tan tremenda. Otro de los resultados, el resultado número 4 sin duda es el pecado. El pecado, que va junto con los demás, ¿verdad? Pero queremos, ¿verdad?, señalar esto. El pecado. Hermano, Israel se corrompía más. Hermano, Israel se corrompía más y más en el pecado. Más y más en el pecado. Desobedeciendo así a Dios y a su palabra tajante y determinantemente. Vea usted Jueces 2, el versículo 19. Dice la palabra: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Siguieron a dioses, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus obstinados caminos. ¿Te das cuenta? Hermano, hermana, el pueblo de Israel, en lugar de componerse, en lugar, hermano, hermana, de arrepentirse, en lugar de dejar su pecado, su maldad, se hundía más y más en el pecado. Israel se corrompía más y más en el pecado, desobedeciendo así a Dios y a su palabra. Hermano, hermana, hermano, claro está, por la falta de, ¿qué dijimos? Por la falta de instrucción espiritual. Sí, porque, hermanos, si usted analiza bien los versículos 6 al 10, usted se va a dar cuenta, sí, es cierto, que los de la generación de Josué sirvieron a Jehová, y aún los ancianos que le sobrevivieron a Josué, es decir, que no murieron, hermano, en el tiempo que Josué vivió, ¿verdad? O murió, todas sobrevivieron unos años más, sirvieron a Jehová. Pero, hermano, ¿por qué se levantó otra generación que no conocía a Jehová? ¿Por qué? Ni las obras que había hecho Jehová por Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no les contaron, no les hablaban, no les enseñaban, no los instruían. Eso fue la causa. Por eso, hermanos, hermanas, este pueblo, esa generación se hundía más y más en el pecado. Hermano, hermana, los niños que no son instruidos en lo espiritual se corrompen, ¿sí? Se corrompen. Los niños que no son instruidos en la instrucción espiritual se corrompen, hermanos, ¿sí? Alabados el Señor. Se vuelven pecadores consumados, hermano. Gálatas 5, 19 al 21 nos da una lista de algunos pecados, ¿verdad?, que los niños a cierta edad también ya lo practican. Vea usted lo que dice Gálatas 5, 19. Dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. En la palabra fornicación, escuche bien, la palabra fornicación es una palabra genérica. Esta palabra, hermanos, genérica, abarca a toda aberración de tipo sexual, toda aberración sexual. ¿Cuántos niños, verdad, que ya perdieron su inocencia, hermanos, practican pecados indecibles sexualmente hablando? Hermano, fornicación. Luego dice inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, aunque no vamos a estudiar todo, no, pero ahí tenemos una lista de 17 pecados en las que los niños, algunos niños, ya están involucrados, ya están, ya están, ya. Hay niños que tienen enemistades en el templo, en la escuela, en el barrio, aún con sus propios hermanos no se pueden ver ni en pintura. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Ya, como alguien dijo, el niño ya tiene su diablito en su corazón. Ya ahí están los demonios metidos ya. De las contiendas, de los pleitos, de los celos, de los enojos, las envidias. Hermano, hermana. ¿Y todo por qué? Porque a veces nosotros no los instruimos. No les enseñamos lo que dice la Biblia acerca de la envidia, acerca de los celos, acerca de las contiendas, acerca de los pecados que la Biblia, hermanos. Por eso los niños, hermanos, se vuelven pecadores, hermanos, no honrando a sus padres. Uno de los grandes pecados, ¿verdad?, que cometen los niños es no honrar a sus padres. No honrar a sus padres. No vamos a hablar acerca de esto, pero un niño, ¿verdad? Un niño, un adolescente, un joven que no honra a sus padres, están cometiendo pecado. Amén. Hermanos, se vuelven mentirosos, se vuelven groseros. Hermanos, a temprana edad practican toda clase de pecados. Hermanos, nada quieren de Dios, hermanos. Se vuelven, hermanos, pecadores, hermanos. No quiero, ¿verdad?, irme muy a profundidad, pero es el resultado, hermanos, de la falta de instrucción. A veces la mamá, ¿verdad?, con sus niños, allí en la sala, ¿verdad?, frente a ellos la pantalla, ya se sentó con sus niños allí en la sala, ahí en su asiento, ¿verdad?, su sofá, y los niños a los lados, allí horas y horas en la televisión, en lugar, ¿verdad?, de decirles: hijos, véngase, voy a leerles la Biblia. Les voy a explicar la historia de Job, la historia de no sé quién, y aplicarles a su vida. Instruirlos, ¿verdad? No, hermanos, no, ¿verdad? Hermanos, los papás están más ocupados en el trabajo, en los quehaceres, en los afanes de la vida, y descuidan la instrucción de sus hijos. Hermanos, resultado, ¿verdad?, se vuelven pecadores. Y por último, hermanos, el último resultado, sin duda, es el infierno. Como dijimos, el infierno, ¿verdad? No queremos, ¿verdad?, asustarlos, ¿verdad? No es nuestra intención, pero es uno de los resultados de la falta de instrucción espiritual en la vida de los niños. Vamos a leer 1 Corintios 6, versículo 9. Dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto tienen que saber nuestros niños. Esto lo tienen que saber nuestros adolescentes. Tienen que saberlo, ¿verdad? No se trata de darles escuela dominical nada más para entretenerlos. No. Además hay maestras, ¿verdad? No generalizo, pero hay maestras que ni convertidas están. Maestros que ni convertidos están. No, hermano, que Dios ayude a los que se dedican a enseñar a los niños, ¿verdad?, a los adolescentes, a los jóvenes, a que estos maestros, óigalo bien, sean bautizados con el Espíritu Santo y tengan el don de la enseñanza. Porque si no, nada más están entreteniendo a los niños, hermano. Esto tienen que saber. 11 pecados
que el apóstol Pablo enumera en este versículo 9 y 10, hermanos. 9 y 10, aleluya. Y finaliza diciendo, hermano, dice la palabra del Señor, no heredarán el reino de Dios. Y si no van a heredar el reino de Dios, ¿qué es lo que van a heredar? Pues el infierno, ¿verdad? Vea usted lo que dice Apocalipsis 21:8. Vamos a Apocalipsis 21:8. Dice la palabra: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí encontramos 8 pecados, ¿verdad? De las que el mundo, la gente, las personas practican. Y dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Este es otro de los resultados. A lo menos encontramos 4 resultados para el tiempo presente y un resultado para el tiempo futuro. ¿Y cuál es ese? El infierno, hermano, hermana. Ahora, me preocupa algo que debe de quedar claro. ¿Será que los niños serán condenados en el infierno? ¿Será que los niños serán condenados, lanzados, echados al infierno? Si tiene usted a su lado allí un niño, uno de sus niños o sus niños, yo creo que hasta los abrazó corriendo. Ay, no, ¿cómo cree? Ese pastor Gerardo, voy a creer. Hermano, hermana, ¿será que los niños serán condenados, lanzados en el infierno? La respuesta es sí, sí, hermano, sí. A partir, escúchelo bien, a partir de que pierden la inocencia, a partir del momento en que pierden la inocencia. No sabemos exactamente en qué tiempo en la vida del niño pierda la inocencia, pero de que la pierden, la pierden. Hay un pasaje en la Biblia y solamente le voy a dar 2. En el libro de Isaías, capítulo 7, lea su Biblia, ¿verdad? Para que deje de consentir ese niño grosero, ¿verdad? Vea lo que dice Isaías, capítulo 7, el versículo 14. Vea lo que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este versículo se refiere a quién? Del niño que habría de nacer de María, de la Virgen María. ¿Y quién sería? Jesús, verdadero hombre. Antes de su encarnación, él ya existía. Como Dios existía en la eternidad, y como hombre, como carne, como Jesús, cuando nace, cuando viene, se encarna en el vientre de María y nace. Y su nombre, ¿verdad?, es Jesús. Y luego dice el 15, comerá mantequilla y miel. ¿Quién va a comer mantequilla y miel? El niño Jesús, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Ya lo vio? Comerá mantequilla y miel, aleluya, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, hasta ahí nada más. No vamos a seguir. Aquí lo que nos interesa es que aún en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como niño, como humano, como carne, hermano, en Él como niño, vendría un tiempo en que Él iba a perder la inocencia. Él ya iba a saber lo que es bueno y lo que es malo, como humano, como hombre, como persona, como carne. Él ya iba a saber. Bueno, esto mismo ocurre en ¿quiénes? En los niños. Llega el tiempo en que los niños, hermano, hermana, ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, hermano, hermana, es importante la instrucción espiritual en los niños para evitar que ellos sean juzgados, hermano, sean lanzados al lago de fuego, para evitar que los hijos sean los niños, sean lanzados al lago de fuego. Hermano, hermana,
Si su niño llegase a morir, hermano, con la inocencia ya perdida, sin haber, ¿verdad?, tenido un encuentro personal con Cristo, sin haber arreglado cuentas con el Señor, ese niño, si perdió su inocencia, hermano, lo siento, tendrá que irse a la condenación eterna. Y si Jesucristo, ¿verdad?, llegase a venir y su niño paganote, mundanote, hermano, se queda en la gran tribulación. Por eso, hermana, es importante, hermano, hermana, iglesia del Señor, tenemos que hacer algo por nuestros niños. Aleluya. Papás e iglesia, hemos de hacer algo por nuestros niños. Pero lamentablemente, ¿verdad?, gracias a Dios por las iglesias donde hay escuela dominical. Lamentablemente, digo yo, que hay padres que no traen a sus niños a la escuela dominical. No traen a sus niños, hermano, a las confraternidades, a los congresos infantiles, a las actividades, ¿verdad?, de la iglesia. No los involucran. Resultado, ya lo vimos. ¿Cuáles son los resultados? Y el resultado a futuro es el infierno. Por eso es muy importante, hermano. Es importante la instrucción espiritual en los niños para evitar que ellos sean lanzados al infierno. En conclusión, escuche, conclusión, la única forma de evitar a que los niños se pierdan y se vayan al infierno la única forma es instruyéndolos en lo espiritual. Y vamos rápidamente a Proverbios 22:6. A ver qué dice la Biblia. Proverbios 22:6. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino, ¿verdad?, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Ya lo vio? Es la única. No hay otra. No hay otra. Y óigame bien, y el encargado de instruir a sus hijos, óigalo bien, no es la iglesia, no es el Estado. El encargado de instruir a los niños, a los hijos, son los padres. Eres tu papá, eres tu mamá. La iglesia te va a ayudar con la escuela dominical. Te va a ayudar con el culto que se lleva a cabo. Debes traer a tus hijos al culto general, a los cultos, a la escuela dominical. La iglesia te va a ayudar con, hermano, con las actividades como Semana Santa, donde preparamos a los niños para participar, ¿verdad?, en el culto especial de Semana Santa, y se aprendan los textos, los cantos, que quede grabado en su mente y en su corazón. Te están ayudando. Los preparan para el congreso, ¿verdad?, regional, infantil. Bueno, actividades donde hay, usted sabe lo que hay palabra. Por ganarse el primer lugar, el segundo lugar, se afanan en aprender los textos de memoria, y eso va a quedar en su corazón. La iglesia te ayuda, es ayuda, pero el responsable para instruir a los niños eres tú, hermano, eres tú, hermana. Ahí en el libro ¿verdad?, después regresamos a Proverbios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, vea lo que dice Deuteronomio, capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Dice la Biblia, el versículo 4: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aleluya. Y estas palabras, oye lo que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Le están hablando a los padres, a los papás. ¿Dónde deben de tener la palabra de Dios los papás? En su corazón. Dice aquí: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y da tristeza que hay padres
en lugar de tener la palabra en su corazón, tiene otras porquerías antes que la palabra. El padre debe primero llenarse de la palabra, saber de la palabra, alimentarse de la palabra, aleluya, estudiar la palabra, meditar en la palabra, para que así les enseñe a quién, a sus hijos. Dice la palabra el 7: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es el padre, la madre, los papás, los encargados número uno de instruir a sus hijos en el camino de Dios, en el santo evangelio, en doctrinarles con la palabra del Señor. Son los padres, gloria sea nuestro Dios. Por eso, hermanos, volviéndonos a Proverbios 22, el versículo 6, como dice, instruye al niño en su camino. ¿Qué quiere decir instruye? Enseña, doctrina al niño. ¿Cuándo lo vas a instruir? Cuando es niño. Instruye al niño en su camino, es decir, en el evangelio, en la doctrina, en el camino de Dios. Dice la Biblia, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí la Biblia te asegura el 100% que tu niño, cuando sea grande, no se va a apartar del camino. Tal vez va a querer darse una vuelta al mundo, pero no le va a llamar la atención, y porque la palabra que tú le enseñaste, ahí estará en su corazón, ahí estará en su mente. Ahora, en esta conclusión que estamos haciendo, que quiero decirles que hay dos maneras, ¿verdad, hermano? Dos maneras correctas, necesarias, importantes para cómo enseñar al niño. ¿Cómo? Ya que la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Así dice. Ahora, ¿cómo? Escucha bien. Los padres, lógico que también las maestras, pero hablo de los padres. Los padres enseñando la palabra. ¿Qué es lo que les vas a enseñar a tus hijos? La palabra. En el culto familiar, como le llamamos altar familiar, no sé, antes de que todos se vayan a la escuela, al trabajo en la mañana, o a lo mejor en la noche, ¿verdad? Antes de dormir, antes de una media hora, ¿verdad? Una hora, no sé, un culto familiar, donde se programe bien el culto y donde el papá o a veces la mamá, un mensaje, una meditación en la palabra, ¿verdad? Que se memorice textos claves de la Biblia, que se enseñe la palabra. Si tú le enseñas la palabra de Dios a tu hijo, escúchame bien, no te estoy desanimando. Apenas llevas la mitad de su educación cristiana. Apenas es la mitad de su instrucción espiritual. Apenas es el 50%. Para que la instrucción espiritual, para que hermana, la enseñanza de, ¿verdad?, la educación cristiana que debes darle a tus hijos sea el 100%, te falta el 50%. ¿Y sabe cuál es? Escúchalo bien. Hermano, lo segundo es enseñando con el ejemplo. Enseñando con el ejemplo. Si tú, ¿verdad?, le hablas a tu hijo de la Biblia, de la palabra y todo, ¿verdad?, lo empapas de la palabra. Pero si tú no enseñas con el ejemplo, de nada sirvió. Mientras sean niños, no te van a decir nada. Y si te quieren decir, tú los callas con un zape, con un pellizcón, y pobres se ponen a llorar y ya, no dicen nada. Pero ya cuando sean adolescentes o jóvenes, te van a echar en cara tu hipocresía. Hermano, ¿cuántos padres son inconsistentes con lo que, hermano, con lo que enseñan, con lo que predican? Así es que, hermano, son inconsistentes. Hermano, siendo malos ejemplos. Y claro que los hijos, aleluya, saben cómo sus padres, ¿verdad?, les enseñan. Ellos ven, ¿verdad?,
los malos ejemplos de sus papás. Y de esa manera no puede complementarse, ¿verdad?, la educación cristiana, la enseñanza cristiana, la instrucción espiritual. No. El mal ejemplo de los padres. Quiero que lea rápidamente Jeremías 7. Ya estamos terminando con la ayuda del Señor. Jeremías capítulo 7. Vea lo que dice la Santa Biblia. El versículo 16. Dice la Biblia. Jeremías 7:16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Toda la familia, hermano, metida, toda la familia comprometida, toda la familia ocupada en servir a la reina del cielo. Los hijos hacen lo que los papás hacen. Dice aquí la Biblia, dice la palabra, los hijos recogen la leña, ¿verdad? Están involucrados, recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Las mujeres amasan la masa. ¿Para qué? Para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Toda la familia involucrada. Ellos hacían lo que sus padres hacen. Hoy es lo mismo. Los hijos hacen lo que los papás hacemos. Si somos mal ejemplo para los hijos, ellos harán lo mismo. Hermano, y no nos sorprendamos. ¿Por qué mi hijo salió así? ¿Por qué mi hija salió así? ¿Por qué? Porque no han tenido una instrucción correcta. ¿Y cuál es esa instrucción? 1, la enseñanza de la palabra. 2, el ejemplo, la enseñanza con el ejemplo. Estas dos, ¿verdad?, completan el 100% de la instrucción espiritual a nuestros hijos. ¿Queremos hijos consagrados? ¿Hijos temerosos de Dios? Instruyámoslo. Llévenlos a la escuela dominical. Involúcrelos en las actividades de la iglesia, en las actividades de Navidad, Semana Santa, aniversario, qué sé yo. La iglesia tiene actividades donde los hijos pueden estar. Llévelos, mándalos. Hermano, llévelos. Enséñeles que ustedes también están ahí y verán, cuando sean viejos, no se apartarán del camino de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Si esto ha sido de bendición para su vida, glorifique a Dios. Si usted ha estado fallando como padre, ¿verdad?, como madre, en la instrucción espiritual de sus hijos, pídale perdón a Dios y dígale a Dios: ya no lo vuelvo a hacer. A partir de ahora en adelante voy a enseñarle a mis hijos la palabra. Y no solamente les voy a enseñar la palabra, sino también con el ejemplo. Amén. Les voy a enseñar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero voy a vivir también lo que la Biblia dice, para que ellos vean que yo estoy haciendo lo que predico, lo que enseño. Oh Señor, porque si no, aleluya, se cumplirá en ellos aquel dicho que dice: hijo de tigre sale como su papá, ¿verdad? Hijo de tigre pintito. Así sale, así van a salir sus hijos si usted no los instruye en lo espiritual y con el ejemplo. Vamos orando. Padre, en esta hora te damos gracias por la palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has dado, que has puesto en nuestro corazón, para ver, Señor, oh Dios, cómo estamos, qué estamos haciendo por los hijos.
que estamos haciendo por los niños. Oh Señor, hay jóvenes que, aleluya, que están ya, oh Dios, viviendo los resultados de la falta de instrucción espiritual. Pero Padre eterno, tú puedes corregir, tú puedes llamar, tú puedes, Señor, alcanzar a esos jóvenes. Pero la planta nueva que son los niños, oh Señor, no permitas que nosotros los padres los echemos a perder, que nosotros los padres, que por falta de instrucción en tu palabra y con el ejemplo, echemos a perder a nuestros hijos, Padre. Que ellos el día de mañana no quieran nada de ti, se alejen de ti por nuestra falta de instrucción en las cosas sagradas. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, por amor de tu santo nombre. Renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gloria al Señor. Aleluya. Agradecemos a Dios primeramente y a los hermanos de Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras por la invitación que nos hicieron para dar este estudio de la palabra del Señor, esperando que sea de mucha bendición, ¿verdad?, para la vida de los que han escuchado, han oído esta palabra, tal vez no de su agrado, pero sí que sea de bendición para gloria y honra del nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos, hermanas de la plataforma Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. También agradecemos al hermano Isaí Aguirre, mi muchacho, ¿verdad? Dios le bendiga en el nombre del Señor. Vamos a dar gracias a Dios por esta transmisión en el nombre del Señor. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por esta transmisión que se ha llevado a cabo. Gracias, Señor, por tu grande amor, tu misericordia, que esta palabra haya quedado bien grabada en la mente y en el corazón de tu pueblo, en el corazón de tu iglesia, para que, oh Dios, a partir de ahora en adelante tengamos más cuidado en la instrucción de nuestros hijos, de los niños de la iglesia, de nuestros hijos propios, nuestros nietos, para gloria de tu nombre. En tus manos, Señor, el Señor, depositamos, oh Dios, a cada uno de los padres, a cada uno de las madres que escucharon, oyeron, y aún los que no son papás todavía, Señor, pero un día llegarán a ser, que esta palabra quede bien grabada en sus mentes y en sus corazones. Padre, despídenos en paz, nunca jamás de tu presencia. La bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Santo Espíritu descienda y repose sobre cada uno de los presentes y ausentes, desde ahora y para siempre. Amén. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros. El culto en transmisión ha terminado. Dios les bendiga, hermanos. Amén.